Quisiera empezar como en lo que se van ahí agregando más personas, quisiera como que eh, hacerles algunas recomendaciones sobre todo de textos. Eh, es, este, es, este, este es un libro básico, está bastante entendibles. Para los que quisieran adentrarse en el tema, puedo como poner esto como en primer lugar, y luego esta obra está en línea y ahí en los comentarios puedo poner como el link de donde lo pueden ustedes descargar. Eh, Saludos a mi esposa que se acaba ahí de agregar. Bueno, esa es como la primera obra que pudiera recomendar para quienes quisieran ya profundizar propiamente en el tema, pues también hacerlo. Eh, hay un documento que se llama Ensayos sobre la implementación de la reforma penal en México, en el volumen 1. Escribimos un ensayo y parte del ensayo justamente tiene que ver con un análisis del contenido del artículo 420. Luego hay como, si pueden ustedes como revisar ahí el contenido de mi semblanza curricular, hago mención de un proyecto en el cual estuvimos participando, y entonces como resultado de ese proyecto se publicó, está alojado en internet, un documento que se llama Los pueblos indígenas frente a la reforma procesal penal en Oaxaca. Y ahí también viene un apartado donde se hace también un análisis del contenido del artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México. Recientemente este libro, la justicia penal indígena en México, es un libro de reciente publicación, y ahí hay 4 artículos concretos que abordan justamente el tema, el artículo 420. A diferencia de las demás obras, no está en línea, solamente está disponible para venta, pero ahí escriben el anterior ponente, el maestro Carlos Morales, escribe el magistrado Juan Pablo, que como muchos seguramente sabrán, él fue cuando estuvo como magistrado del primer tribunal unitario en Oaxaca, realizó esta famosa sentencia relacionado con un asunto de declinación de competencia. En el caso conocido como de Quiavecusas, el magistrado Rubén Pablo Pérez Ruiz Pérez, viene también un artículo de quien fue su secretario, el maestro Josué San Miguel Mora, y finalmente viene también un artículo del doctor Juan Carlos Martínez. Entonces es una obra es la más reciente que hay, entonces como para que pudieran ustedes como ir profundizando, porque pues básicamente hoy es una repasadita, un bosquejo de lo que tiene que ver con esos temas. Saludos al licenciado José Arón, al maestro Gustavo, qué bueno que estén por acá. Entonces, si gustan, vamos empezando entonces propiamente con el tema del día. Y entonces, decirles que, bueno, pues la jurisdicción indígena básicamente tiene que ver con el reconocimiento a nivel constitucional y a nivel, principalmente a nivel constitucional, de este derecho de los pueblos indígenas a ejercer un sistema propio de administración de justicia.
Y entonces, básicamente, el sustento o la norma que va a servir de fundamento para cualquier cuestión relacionada con la jurisdicción indígena, pues lo encontramos justamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo segundo constitucional, y nos interesa la fracción segunda. Y la fracción segunda reconoce este derecho y decide, expresa en la Constitución que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación y autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos. Y entonces, el texto completo de la fracción, pues, obviamente lo encuentran ahí en la Constitución, basta con consultarlo para saber sus términos. Sin embargo, lo que no dice esa Constitución, y eso es lo bueno, porque deja a las comunidades entonces que vayan determinando varios aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la jurisdicción. Y el primer aspecto que no dice que de este artículo, de esa fracción segunda del apartado A del artículo segundo de la Constitución Federal, es de que no dice qué asuntos pueden resolver las comunidades indígenas. Y como no dice qué asuntos, entonces queda, arroja un poquito como la obligación o la responsabilidad de las comunidades indígenas, que sean estas las que determinen qué asuntos pueden conocer de acuerdo a su sistema normativo interno o indígena, ¿no? Ese es un primer elemento, no dice qué casos. Entonces las comunidades son las que determinan. Entonces, aquellas legislaciones o aquellas normas que dicen los pueblos y comunidades indígenas pueden resolver esos asuntos son normas que en principio son inconstitucionales porque atentan contra esta disposición del segundo constitucional. Por ejemplo, hay un artículo en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca que dicen cuáles son los delitos o las conductas que pueden conocer las comunidades indígenas. Entonces, entre otras cosas, enuncia que las comunidades indígenas pueden conocer de aquellos asuntos que no rebasen los 2 años de prisión. Y entonces eso es una como limitante a la jurisdicción porque se está haciendo desde la norma. Sin embargo, a raíz de la experiencia que tenemos en el trabajo con comunidades y autoridades, podemos dar cuenta que están resolviendo muchos asuntos y no se están fijando en cuál es la penalidad que tiene ese delito. Entonces, por ejemplo, en este asunto conocido de Santiago Cavicuzas, este asunto fue a raíz de una declinación de competencia y la ley de migración tiene una pena de 8 a 16 años de prisión para ese delito y sin embargo fue resuelto por la comunidad. Entonces, en las comunidades están pasando muchas cosas que no siempre coinciden con lo que está en la norma, ¿no? Saludos, maestro Guillermo, amigo Sergio, qué bueno que andas por acá. Y entonces, el segundo no dice qué asuntos, ¿sale? Y bueno, otra cosa que no encontramos en este precepto constitucional es que no dice qué autoridades pueden resolver esos asuntos. Entonces, cuando no dice qué autoridades pueden resolver, entonces otra vez deja en libertad a las comunidades que vayan determinando qué autoridades son las que pueden estar resolviendo asuntos y conforme se acostumbre en el lugar. Entonces, adicionalmente nosotros tenemos la idea de que
o las figuras más conocidas de quienes están resolviendo problemas son el síndico, el alcalde y las comunidades, pero no son las únicas que están resolviendo problemas, sino que eso son apenas algunas figuras que se conocen, pero entran dentro de esta gama de autoridades que pueden resolver problemas, incluso el cabildo, la propia asamblea, el comisariado de bienes comunales, los comisarios, como se les conoce ahí dentro que Campeche, Yucatán, Guerrero, creo, y que es el equivalente a lo que en Oaxaca son los agentes municipales o agentes de policías. Entonces, ese es otro aspecto. Entonces, incluso en la zona de la costa de Oaxaca, en Jamiltepec, están reconocidos allá como figura o como autoridad que resuelve problemas los tatamandones. Incluso en este otro asunto que conoció la comunidad de Santiago Ixtayutla por declinación de competencia de un juez, en ese entonces de un juez de garantías de Pinotepa Nacional a Santiago Ixtayutla, los tatamandones fungieron como autoridad que resolvió esos asuntos, entre otras autoridades, porque para resolverlos se juntaron en pleno y lo hicieron. Entonces va variando según el lugar del que se trate. Y entonces tenemos que, por ejemplo, parte de la costa de Oaxaca es que tienen al alcalde como la autoridad de segunda instancia para estar resolviendo problemas, y entonces dicen ellos que cuando el síndico no puede resolver un problema o cuando lo resuelve y alguien lo impugna, el asunto pasa con el alcalde y ahí necesariamente tiene que salir alguna resolución. Entonces, no dice qué autoridades, ¿no? Entonces, otra vez, deja en libertad entonces que sean las comunidades las que determinen qué nombre darle a esas autoridades que están resolviendo problemas. Entonces, vamos en el segundo aspecto, ¿no? Y finalmente, este artículo tampoco dice cómo tiene que ser el procedimiento de juzgamiento. Entonces, obviamente que lo que hace al final este artículo es decir que pone una limitante o una especie de restricción, sí, restricción a la jurisdicción indígena, y establece que esto es siempre y cuando no se violen derechos humanos. Entonces, eso es lo que ocurre. Pero, al final de cuentas, los procedimientos son procedimientos casi comunes en las comunidades y en la cual se tienden que observar ciertas formalidades esenciales que no deben de faltar. Por ejemplo, la cuestión de la garantía de audiencia previa, eso es fundamental. Es decir, la persona acusada de determinada falta tiene necesariamente que conocer de qué se le acusa para, en función de eso, poderse defender, ¿no? Ese es como un elemento del procedimiento. Luego, el derecho a una adecuada defensa también tiene que respetarse en las comunidades, pero bajo una lógica distinta a lo que estamos acostumbrados en juzgados, en tribunales, en ministerios públicos. Es decir, mientras que en juzgados, ministerios públicos, tribunales, salas y demás, el derecho a una adecuada defensa se garantiza con la presencia de un abogado, y en las comunidades indígenas no necesariamente ocurre eso. Entonces, quien alegue que se le violó su derecho a una adecuada defensa porque no tuvo defensor, el argumento sería insostenible, porque lo que se protege es que esa persona pueda defenderse, y entonces regularmente lo hace de forma material. Y incluso en algunas comunidades se acostumbra mucho de que alguien más pueda estar abogando por esa persona, y entonces eso puede ser como lo equiparable a tener un defensor, que no es como tal, ¿no? Pero en esto hay una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia
que de la Corte Constitucional de Colombia, si lo googlean, aparece como sentencia el fuete, y en esa sentencia hace referencia a la prohibición de trasladar las prácticas propias de un sistema de justicia estatal relacionado con agencias del Ministerio Público, juzgados, la prohibición de trasladarlos a prácticas comunitarias. Entonces, de tal manera que no pensemos en encontrar en procedimientos indígenas lo que observamos en juzgados o en ministerios públicos. Entonces, tres aspectos importantes de este artículo. Casos, no dice qué casos, no dice qué autoridades, no dice cómo es el procedimiento, pero pone como límite la cuestión de respeto a los derechos humanos. Y luego, pues para entonces saber si en una comunidad existe un sistema de impartición de justicia, tenemos que encontrar básicamente tres elementos que no deben de faltar, y si falta alguno, entonces no podríamos considerar eso como un sistema de justicia propiamente. Por ejemplo, tiene que haber normas en las comunidades, pero esas normas, a diferencia de nuestro código y demás legislación que son construidas por el órgano legislativo, allá se construyen de una distinta manera y regularmente las normas no las vamos a encontrar por escrito, y si quisiéramos saber qué normas están vigentes en determinada comunidad, hay que ir a la comunidad. En algunos, esas normas están contenidos en los bandos de policía los bandos de policía y buen gobierno, en las actas de asamblea, pero regularmente la naturaleza de las normas es de que no están codificadas. Entonces, un primer requisito es las normas. Saludos al maestro Jesús Gerardo Herrera, tocayo. Y otro aspecto también es lo que ya decía yo, el procedimiento. Tiene que haber un procedimiento que te permita a ti como persona, ya sea víctima o persona acusada de determinado hecho, poder acusar o poder defenderte de determinada acusación, y en caso de no estar de acuerdo con la determinación de la autoridad, poder recurrir esa determinación ante una instancia propia de la comunidad o en su defecto. En Oaxaca tenemos a la Sala de Justicia Indígena, que funciona como una instancia especializada en segunda instancia respecto de determinaciones de autoridades indígenas, pero básicamente es que podamos ejercer ese derecho a defenderlos. Entonces, y luego otro son justamente las autoridades. Entonces, autoridades e instituciones que tiene que haber, porque aunque exista norma, pero no hay procedimiento y no hay ante quién acudir, entonces estamos ante esta eventual posibilidad de que no podríamos entonces estar ante un sistema de justicia, propiamente hablando, ¿no? Entonces, hablando un poquito de esta sentencia que decía de Colombia, no he sabido yo, por lo menos en Oaxaca o en otro lugar, de donde se impugnen, bueno, hay muchísimas cosas, pero me interesa mucho esta cuestión que alegaba una persona en esa sentencia relacionada con el fuete, relacionado decía, bueno, es que a mí me violaron mis derechos humanos porque no me dieron, no me designaron a un defensor, a un licenciado en Derecho. Y entonces la Corte Constitucional de Colombia le responde a la persona recurrente pues que eso es propiamente del sistema de justicia occidental y que no es propio de los sistemas de justicia. Lo importante es que él como acusado, sindicado, creo que le llaman también, haya tenido la oportunidad de defenderse. Entonces, de todo el caudal probatorio, la Corte Constitucional de Colombia encuentra que él pudo defenderse en todo momento, se le dio la oportunidad y si no lo hizo, pues ya fue en su propio perjuicio. Ese es un elemento que él aducía en su impugnación. Otro aspecto que esta persona alegaba en esta impugnación era que se le había violado su derecho porque no se le designó intérprete. Y entonces la Corte Constitucional de Colombia decía, bueno, a ver, es como decir, a ver, Gerardo, si tú eres hablante del triqui,
tú eres de una comunidad triqui y allá hablan el triqui, ¿para qué quieres un intérprete? Entonces la figura del intérprete en comunidades indígenas deja de tener este, una relevancia, que es una función distinta al sistema de justicia. Entonces, ese es un primer aspecto. Y el otro aspecto que sí está como, ya es más como local y que tiene que ver con algunos asuntos que hemos conocido, es esta cuestión de que o esta alegación o esta postura de muchas personas de decir, oye, pues es que yo ni soy de allá, yo soy de otro lugar, y entonces yo no estoy obligado a someterme a la jurisdicción indígena, a la jurisdicción de determinada comunidad. Y entonces, especialmente este argumento o este dilema de que si puede una persona alegar eso, y si es correcto que lo alegue, lo van a ustedes encontrar en esta sentencia de la Sala de Justicia Indígena relacionado con San Cristóbal Suchixtlahuaca, y que es un asunto que llegó a la Suprema Corte y que se resolvió el año pasado, aunque todavía no está publicado el engrose, pero los que son bastante curiosos en esto pueden darle seguimiento, porque es el amparo directo 6/2018 de la primera sala. Y entonces un poquito lo que resuelve la Sala de Justicia Indígena es porque el demandado en ese asunto, porque los actores fue la autoridad, el demandado alegaba, es que yo no soy allá, entonces yo no estaba obligado a cumplir con la determinación de la autoridad, y además yo no acepto la jurisdicción indígena, decía la persona. Y entonces la sala le responde que eso de la cuestión de si aceptamos o no la competencia de las autoridades indígenas no es una cuestión de juego, porque no podemos aducir o alegar que formamos parte de una comunidad indígena y cuando nos conviene y cuando no nos conviene negar la existencia de las autoridades e instituciones. Y entonces concretamente le dijeron a esta persona, Guillermo Rivera, le dijeron, bueno, a ver, Guillermo, como 4 o 5 veces tus chivos y demás cometieron faltas que la comunidad sanciona, entonces tú fuiste y pagaste puntualmente, pero de esta última infracción que cometieron tus animales, ya no fuiste, y en lugar de eso te fuiste directamente a la gente del Ministerio Público. Entonces, tú, y le dice la sala, tú desde cuánto ya te habías sometido a la jurisdicción, aunque no fueras del lugar, pero ya te habías sometido a la jurisdicción, y entonces ahora que no te conviene, no puedes ahora venir y desconocer el sistema de justicia que se imparte en San Cristóbal Suchixtlahuaca. Entonces, un poquito a grandes rasgos, ese es un poquito lo que resuelven, cómo funciona el sistema de justicia en las comunidades, y yo creo que podríamos empezar, quiero hacer una pausa acá y empezar a responder algunas preguntas, y ahorita ya entramos de lleno al tema, al otro tema o que está relacionado con esto, que es el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El maestro Artemio dice, en el caso de México, ¿considera usted que debería haber un catálogo específico de delitos que deberían ser susceptibles de ventilarse en la vía indígena, o debe ser dependiendo propiamente del sistema normativo interno? Yo creo que la mejor solución que debe de existir en esos casos es dejar a las comunidades que determinen qué asuntos pueden conocer y no catalogar cuáles sí y cuáles no, porque en ese error incurre el artículo 420. En ese error también incurría el artículo 414 del Código Procesal Penal de Oaxaca, que regía el sistema acusatorio, y luego porque lo que nosotros entendemos como delitos
como delitos, no lo están entendiendo allá. Es decir, un solo hecho puede tener dos posibles explicaciones en función del lugar donde lo estás viendo. Por ejemplo, este asunto muy sonado de Santiago Clavicusas, que era una cuestión de violación a la ley de migración, a la luz de la ley de migración, eso era un delito sancionado con una pena de 8 a 16 años de prisión, ¿no? Entonces, a la luz de la norma, penal, eso es un delito. Sin embargo, cuando uno contrasta ese mismo hecho a la luz de la comunidad, encontramos que para la comunidad ese hecho o ese acto que desplegó este muchacho, ese era una conducta perfectamente esperada por la comunidad, porque eso obedece a un principio de solidaridad que todos los miembros de esa comunidad están obligados a cumplir. Entonces, yo creo que más bien las normas que están como diciendo qué cosas pueden conocer los pueblos indígenas son normas que razonan en la lógica de que, pues bueno, pues es que son pueblos indígenas, hay que ayudarlos, hay que decirles lo que tienen que hacer, y es así como, bueno, hay que dejarle las cosas más sencillas, y estos que son más graves, me la reservo yo como Estado, y eso es una cuestión que tiene que ver con situaciones de discriminación, situaciones tanto también del Estado, de estar pensando en que pobres indígenas, es que yo necesariamente tengo que ver que las cosas hagan bien, porque seguramente no lo van a hacer bien. Entonces ese pensamiento es notoriamente como discriminatorio e incluso pudiera ser incluso hasta racista. Entonces, no comparto la idea de que haya un catálogo, porque incluso lo que nosotros conocemos en la ciudad como delito, faltas administrativas o infracciones, allá en las comunidades no lo manejan así, sino que manejan un hecho que lo consideran como un hecho que atenta contra los bienes y valores protegidos por la propia comunidad. ¿Cuáles son esos valores? Pues hay que irse de comunidad en comunidad para saber entonces qué están protegiendo al sancionar determinada conducta. Entonces, sí, no creo yo que no es factible esta cuestión de catalogar qué delitos sí y qué no. Para más, lo abordan de una manera mucho mejor. Más bien de una forma más amplia, el magistrado Rubén Pablo, el doctor Juan Carlos Martínez, en esta obra que les digo, donde hacen un estudio bastante puntual de esas cuestiones. Y luego, algo que se me olvidaba como comentarles es que, bueno, si en las comunidades existen normas, que son normas bastante diversas, esas normas, uno podría decir, sí, pero pues esas normas son de allá, de determinada comunidad, no hay que hacerles caso, aquí estamos en la ciudad. Y eso es un razonamiento incorrecto, porque en la Suprema Corte no hay algún pronunciamiento que diga cómo tiene que entenderse a las normas de las comunidades indígenas, pero sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una tesis y establece que es la tesis de rubro, dice: sistema jurídico mexicano se integra por el derecho indígena y el derecho formalmente legislado. Y entonces ahí eleva a categoría igual a las normas eleva las normas de las comunidades indígenas a una categoría igual a las normas que produce el órgano legislativo de cualquier entidad. Entonces, y que en su conjunto conforman el sistema jurídico mexicano, ¿no? Entonces les da un rango mucho de mayor relevancia, y así hay que entenderlos, que forman parte ya, no son normas aisladas, sino que forman parte del sistema jurídico mexicano.
Luego, en ese sentido, hay, hay muchos llamamientos como que a respetar la forma en cómo están resolviendo las comunidades y particularmente en lo que tiene que ver con la práctica. La Corte Interamericana ya también ha dicho en jurisprudencia que los estados están obligados a respetar las formas en que tienen las comunidades indígenas, los mecanismos internos de decisión de controversias en materia indígena. Y esto lo dijo la Corte en este asunto relacionado con el caso Pueblos Caliña y Locoño contra Surinam. En el párrafo 251 van ustedes a encontrar esa cuestión del llamamiento de la Corte a los estados a respetar esta cuestión. Y hay otros pronunciamientos, incluso, por ejemplo, en Oaxaca, la propia Constitución de Oaxaca, en la propia Constitución de Oaxaca, en el artículo donde habla de la Fiscalía como un órgano autónomo, en la última parte, le avienta la obligación de tener que respetar los sistemas normativos de las comunidades indígenas. Y entonces, no sé si en cumplimiento a esto, pero la propia Fiscalía tiene ahí 3, 4 asuntos en los que ha dicho, bueno, pues 3, 4 asuntos, prácticamente todas por abuso de autoridad, en los que ha dicho, bueno, pues yo creo que eso a mí no me toca y va para la Sala de Justicia Indígena, y entonces ha declinado asuntos a la Sala de Justicia Indígena para que la Sala, como una instancia especializada, aborde este asunto. Hay otras preguntas. Será importante fortalecer los sistemas políticos propios de las comunidades indígenas. En el caso de Nayarit, la mayoría de las autoridades son elegidos a base de la ley municipal, propia ley agraria, por lo tanto, sí, gracias. En una comunidad donde los menores se casan temprana edad, se puede configurar el delito de violación, aun cuando estos ya estuvieron viviendo como pareja. Tenemos que atender como que al hecho concreto y tener en cuenta que un determinado hecho puede tener dos explicaciones en función del punto de vista del que se vea. Si uno ve el hecho de que dos personas se casen a temprana edad, obviamente el Código Penal sanciona esa conducta como violación. Sin embargo, en las comunidades puede tener otra explicación y habría que buscar la explicación para poder entender el por qué se da este hecho. Ahora que preguntaban esta cuestión, también está este otro tema respecto a la jurisdicción indígena, esta obligación de todas las autoridades de tomar en cuenta las especificidades culturales. Y la toma en cuenta de las especificidades culturales implica recabar la información para saber de qué manera las costumbres y tradiciones de la comunidad influyeron en la realización de esa conducta. Entonces, pero hay que tomarlos en cuenta y eso es criterio de la Suprema Corte y está también por jurisprudencia interamericana de la necesidad de tomar en cuenta las especificidades culturales. ¿Considera usted que pueden existir sistemas normativos que protejan valores arraigados de la comunidad, pero que esos pueden ser contrarios a derechos humanos? Por ejemplo, una comunidad que castigue cambiar de religión o la ebriedad. Saludos, gracias. Ese es un clásico ejemplo de cómo derechos individuales se confrontan con derechos colectivos de las comunidades y para no abundar mucho y tener oportunidad de entrarle al tema del 420, en este libro hablan de cómo entonces, de cuáles son los criterios que hay que aplicar ante ese tipo de casos. ¿Qué es lo qué pasa? Y justamente se aborda el tema de la religión. ¿Qué pasa si tú privilegias, y los dos están a nivel constitucional reconocidos y protegidos? ¿Qué pasa si tú privilegias el derecho a la asociación religiosa
en lugar de la autonomía de libre determinación, que es lo que provocas. Y al revés, entonces, un poquito la respuesta que vienen a dar en esta obra es que hay que ir caso por caso, porque si tú privilegias la cuestión de que las personas profesen una religión distinta a la católica regularmente, y eso viene a romper con todo un esquema de organización en la que entonces ya nadie va a querer cumplir con las obligaciones que son el factor principal de sobrevivencia de las comunidades, entonces les das completamente en la torre y entonces hay que ver qué derecho humano y cómo se entiende ese derecho humano a la luz de las comunidades, y para esto hay criterios de interpretación o criterios para salvar esos asuntos. Una cuestión es el criterio de la ponderación, otra, y lo aborda la obra correctamente, otra es la cuestión de aplicar una interpretación intercultural del asunto, otra es la cuestión de la armonización entre estos dos derechos y ver de qué forma pueden coexistir en un mismo espacio. ¿Vale? Sí, seguramente, ¿qué experiencias conoces de la resolución de casos de violencia en razón de género contra las mujeres en poblaciones indígenas? En un evento que estábamos el curso era de tortura, y entonces hubo una abogada que salió y dijo ella que era inimaginable para ella que un asunto de violencia hacia la mujer pudieran resolver las autoridades indígenas, porque decía ella, bueno, pues es que las autoridades con su formación machista, la cuestión del patriarcado que no se logra quitar de la cabeza, seguramente van a decir, y si el asunto es de que el esposo le está pegando a la mujer, seguramente esa autoridad le va a decir, pues aguántate, pues Dios quiso que fuera esto así, y entonces pues así no se puede, decía ella, ¿no? Entonces, esa es una cuestión como de prejuicio hacia cómo lo están resolviendo. Nosotros, y hay un caso concreto que tiene que ver otra vez con Santiago Ixtayutla, en donde un caso relacionado con violencia, que sufrió una mujer, se resolvió de manera bastante favorable. La mujer salió con un esquema de protección bastante ambicioso, y entonces ahí este ejemplo nos puede servir como para decir que las comunidades muchas de las veces pueden resolver las cosas de una manera distinta y más rápida, ¿no? Pero pues el tema da para hablar bastante, pero esta pequeña pausa lo dejo hasta aquí, y ahora vamos de lleno con el artículo 420 del Código Nacional. Resulta ser que cuando se estaba, antes del Código Nacional, en Oaxaca estaba este artículo 414 en el Código Procesal Penal de Oaxaca, y cuando se construye o empiezan los trabajos preliminares del Código Nacional, pues hubieron varias organizaciones que quisieron empujar que la redacción de la hora 420 quedara de mucho mejor manera y no como está ahorita. Desgraciadamente se aprobó y así como está, y tiene varios problemas. En esta hora que les digo, ahí hacen un análisis bastante profundo, pero nosotros, desde este documento que les decía yo de los pueblos indígenas frente a la reforma procesal penal en Oaxaca, y en este otro documento que se llama, que viene publicada en la obra denominada Ensayo sobre la implementación de la reforma procesal penal, habíamos ya analizado, y el ensayo se llama Derechos Indígenas en el Sistema Penal, caso Oaxaca. Y ahí habíamos dicho que este artículo 420 tiene varios problemas de constitucionalidad. En un primer momento dijimos que
que tenían problemas de constitucionalidad y otros problemas también de índole legal, porque primero porque restringía la jurisdicción indígena. Es decir, cuando el artículo dice, bueno, pues puedes venir acá para que se declare la extinción de la acción penal siempre que no sean estos asuntos, entonces eso restringe la cuestión de la jurisdicción indígena y entonces eso nos orilla a que solamente las comunidades pudieran conocer de asuntos sin importancia, ¿no? Ese es un primer aspecto que tiene este artículo. El otro aspecto que tiene es que condiciona o establece una cuestión que atenta contra el orden público de las normas. Es decir, deja a las partes o les da a las partes la potestad de decidir si quieren o no someterse a la jurisdicción o estar de acuerdo o no con la forma en cómo se resuelven determinados conflictos en algunas comunidades. Y eso básicamente pues, atenta contra el principio del carácter público de las normas, porque si yo saliendo de acá cometo un delito, el policía o el policía del Ministerio Público, el juez calificador, a mí nunca me va a preguntar si me quiero someter a su jurisdicción. Ellos conocen del hecho y me sancionan y me procesan por lo que pudiera resultar. Entonces, no hay motivo para que esta cuestión se deje a potestad de las partes. Pues entonces, ese es otro porqué. Entonces, pues entonces cada quien va a decir, no, pues no, sí quiero cuando le conviene y no quiero cuando no le conviene. Entonces, son dos elementos principales que nosotros decíamos desde entonces que tenía este artículo 420. Sin embargo, hay otras personas que también han analizado este artículo y han dicho fundamentalmente que este artículo también es inconstitucional porque no fue consultado con las comunidades indígenas. Otro es que ese artículo es 420, viola derechos humanos, es discriminatorio. Y lo que dice el magistrado Rubén Pablo es que la restricción contenida en ese artículo respecto de qué casos pueden conocer, qué casos puede conocer la jurisdicción indígena, es una restricción que no es razonable. Luego también dice otros especialistas desde que esa restricción no tiene un fin legítimo. Luego también casi cuanto dice el artículo que la cuestión o la prohibición del artículo respecto de los delitos de prisión preventiva y demás contenidos en este código, que no pueden ser del conocimiento de la jurisdicción indígena, equivalen, en palabras del doctor Juan Carlos, a que el Estado dice, pues bueno, pues es que estas cosas que aparentemente son más importantes, me las reservo para mí, porque pues tu pueblo, tu comunidad, pues la vas a regar. Siempre haces malas cosas, y entonces eso da como tintes de querer entonces que las comunidades como que así, que es una cuestión de asimilación en palabras del doctor Juan Carlos Martínez. Eso como para, muy rápido, la cuestión del artículo 420. ¿Para qué sirve y para qué no sirve? Bueno, el artículo 420, como está diseñado, como está redactado, olvidaba decirles que creo que hace 1, 2, 3 años, 2 seguramente, se presentó una iniciativa de reforma al artículo 420 y ahí intervenimos un poquito en su diseño y lo presentó la diputada Mariana Benítez. Entonces si tienen chance como de consultar cómo fue la propuesta, van a ver que esa propuesta que se presentó es notoriamente distinta y nada que ver con la actual redacción del 420. Entonces, ¿para qué sirve el 420? Únicamente, aparte de que no tengo conocimiento de que se haya aplicado, sirve únicamente para que en aquellos asuntos que ya se hayan resuelto en las comunidades indígenas, las partes o cualquiera de las partes acudan ante un juez de control y digan, oye,
yo ya resolví allá, y nada más únicamente vengo para que tú declares que ya está extinguida la acción penal. Y entonces, otra vez, esto de decir, o esta cuestión de que las autoridades indígenas vayan, o alguna de las partes vayan, a un órgano del Estado para que declare extinguida la acción penal, otra vez se vuelve una cuestión de tutelaje del Estado hacia las comunidades indígenas, o muestra que esa cuestión de decir o de querer decir que bueno, pues es que solamente aquí la única autoridad facultada para declarar extinguida la acción penal es un órgano del Estado y tu comunidad no lo puedes hacer. Da esa lectura. Y entonces, únicamente para eso sirve, para que casos ya resueltos se vayan ante la jurisdicción indígena, ante la jurisdicción del Estado, y el Estado declare que ya se declaró la extinción de la acción penal. Nosotros, con algunas autoridades, les hemos dicho, si lo quieren ocupar, ocúpenlo solamente como para fortalecer su resolución, pero la verdad es que no es necesario. ¿Por qué fortalecer su resolución? Acuérdense que hay muchas veces que los asuntos se resuelven y se concilian, pero de repente una de las partes se inconforma y se va a la jurisdicción del Estado y el Estado recibe la denuncia y otra vez un nuevo proceso de un asunto que ya fue juzgado. Entonces, nosotros le decimos, bueno, pues si quieren ir, pues adelante, pero realmente no le damos caso porque al final de cuentas, la resolución que emiten las autoridades indígenas, más allá de cómo lo hagan de forma verbal, en un convenio, esa resolución tiene el efecto de ser una sentencia como lo conocemos en la jurisdicción del Estado. Para eso únicamente serviría. ¿Para qué nos sirve el 420? Para casos de declinación de competencia. Muchos operadores han entendido que puede servir para eso y yo sostengo que no. Y yo sostengo que no porque en ninguna parte de su redacción establece esa posibilidad de que pueda ser para eso. Por ejemplo, para los que están en Oaxaca, sabrán que en Oaxaca hay varios distritos judiciales y uno de esos distritos judiciales se llama Sola de Vega. Había un asunto de una comunidad que se llama Santa María la Chisillo y el asunto era de lesiones calificadas. Y lo que ocurrió fue que se libró la orden de aprehensión, el juzgado de control de Sola de Vega, que hasta hace tiempo funcionaba en la capital de Oaxaca. Entonces las personas tenían que venir desde su comunidad a audiencias o a ver el trámite de sus asuntos. Y entonces cuando yo tengo conocimiento del asunto, lo que hago es pedirle en un principio al juez de control que hiciera una investigación oficiosa sobre la existencia de un sistema normativo en esa comunidad que permitiera juzgar ese hecho en concreto. El juez me dijo que no, declaró improcedente mi petición porque decía que el artículo 420 exigía que las partes estuvieran conformes. Y en ese asunto la víctima no estaba conforme. Y entonces ese fue el argumento principal que utilizó para negarme la petición. Y entonces contra eso tuve que promover amparo. Y por cierto, es el amparo indirecto 652, diagonal 2018, del juzgado octavo de distrito de la ciudad de Oaxaca. El juzgado de distrito me concede el amparo, pero entre mis agravios yo dije, es que utilizaron el artículo 420 para negarme la petición, pero yo nunca hice alusión al 420, yo hice alusión a otras normas de índole nacional, internacional y jurisprudencia que establecen este derecho de las comunidades de resolver sus problemas. Y entonces yo le dije entonces en agravios esto al juez de distrito, y entonces me concede el amparo porque dijo que el juez de control debió previamente a negar mi petición, debió de haber investigado sobre la existencia o no de un sistema normativo y una vez obtenido el resultado de esa investigación, pronunciarse sobre la procedencia o no de mi petición, pero no negármelo a priori.
Eso fue lo que dijo y utilizó otra vez, el juez de distrito utilizó el 420 como un parámetro en asuntos de declinación de competencia y fue bastante insistente o bastante, pues no sé cómo decirlo, pero fue bastante enfático en decir que casi el juez tenía que observar el 420 y por lo tanto obtener el consentimiento de las partes para poder declinar. Me tuve que ir a revisión y en amparo en revisión 132-2019 del segundo tribunal colegiado, lo que hace es que confirmó la resolución y otra vez se metió el artículo 420 y otra vez están como insistiendo en que para que se decline la competencia a una comunidad indígena tiene que obtenerse el consentimiento de las partes, lo cual es evidentemente incorrecto porque pues eso atenta contra el principio del interés público de las normas y no se puede darle la potestad a las personas, a los particulares que decidan si quieren o no sujetarse a una jurisdicción. Entonces, esto lo que provoca entonces es que exista todavía una cuestión de que no se esté entendiendo el alcance del 420. Yo realmente he recomendado que en tanto que no sea necesario, pues ni ocupen el 420 para cuestiones de declinación de competencia, pero hay quienes piensan que sí lo hay, pero mi postura es que el 420 únicamente sirve para que una autoridad, en un caso ya resuelto, acuda ante la jurisdicción del Estado para que éste declare la extinción de la acción penal. Únicamente para eso. Si alguien quisiera meterse a cuestiones de declinación de competencia, le sirve cualquier otra norma que proteja el derecho de esas comunidades a resolver sus problemas, menos el 420. Entonces, esto es un poquito lo que estamos, de lo que hay del 420 y y entonces como que grandes términos esto porque pues el asunto da para mucho, pero y sí, naturalmente que el 420 cuando restringe ese derecho constitucional, pues es inconstitucional porque mientras que la norma constitucional, el segundo, no dice qué casos y el 420 dice qué casos, pues, incurre en una cuestión de inconstitucionalidad. Pero incluso para lo que hemos hecho en algunas comunidades es aplicar directamente la norma constitucional, la norma convencional, la jurisprudencia y todo lo que hay alrededor de ese tema, y entonces al 420, que es una norma que restringe, una norma que limita, una norma que viola derechos humanos, no lo invocamos porque no nos sirve en lo absoluto. Dice Norma Vico que pidió la aplicación, que ella pidió la aplicación del 420 en un asunto de portación de arma reservada y la negativa fue en esencia que el bien jurídico es tutelado por la Federación y no por una comunidad indígena. Yo creo que más bien no debiste haber pedido la aplicación del 420. Hay otras normas que protegen mucho mejor este derecho y el 420 no nos ayuda mucho en esta parte. El 420 es del Código Nacional de Procedimientos Penales de México, para los que nos están viendo, y violencia de género. Dice, creo que el artículo 420 está redactado en un modelo paternalista de tratamiento de los pueblos indígenas. ¿Usted qué opina de la incondicionalidad? Por supuesto, está en palabras muy llanas y
de decir, te dejo, que, como del Estado, de decir a las comunidades indígenas, te dejo que resuelvas unos asuntos, pero estos no, porque es otra vez lo que yo decía, porque no puedes, la capacidad no te da, yo soy el que sí puede resolver, yo soy el garante de tus derechos, entonces tengo que estarte protegiendo, tengo que estarte tutelando, tengo que estar cuidando que tú hagas bien las cosas. Entonces, una serie de mensajes que nos trae C20, pero naturalmente que sí es inconvencional, inconstitucional y es violatoria de derechos humanos, como dice atinadamente el magistrado Rubén Pablo en este ensayo publicado en este libro que se llama La justicia penal indígena en México. Dice Ramiro, debería existir un órgano que vigile y evalúe el actuar de las autoridades indígenas debido a que existieron irregularidades en su funcionamiento. Naturalmente que sí, y como cualquier sistema de justicia tendría que haber una instancia que pueda revisar una determinación. Lo que no es correcto es hacer que hagan lo que regularmente ocurre en Oaxaca, que en vez de impugnar una resolución de la autoridad indígena, lo que hacen es ir con el Ministerio Público y denunciar a la autoridad que resolvió. Y por eso es de que el Ministerio Público tiene muchos asuntos de abuso de autoridad, que son cuestiones relacionadas con una autoridad que ejerció su función únicamente. Entonces, por ejemplo, el amigo jurista del futuro y otros colegas bastante inquietos tienen en Sala de Justicia Indígena un asunto bastante interesante y que tiene que ver con la actuación de unas autoridades indígenas. Pero ahí lo que ocurrió fue que las personas, en lugar de recurrir o inconformarse en contra de esa determinación de la autoridad, fueron y denunciaron a todas esas personas por diversos delitos, abigeato, robo, abuso de autoridad y no sé qué otros más, pero naturalmente que sí tiene que existir una instancia que vigile, que pueda incluso revocar las determinaciones de las autoridades indígenas cuando esas determinaciones violen derechos humanos o cuando no estén ajustadas a derecho, cuando sean la sanción sea desproporcional. Otra vez, esa cuestión de la sanción tiene que ser proporcional a la conducta que se despliega. Entonces, ese tema de la proporcionalidad de las sanciones que imponen las comunidades indígenas también está contenida en esta sentencia de la Sala de Justicia Indígena que fue confirmada por la primera sala de la Suprema Corte. ¿Qué opinaría usted acerca de esa libertad en su autonomía de los pueblos indígenas, que hay muchas veces vemos, por ejemplo, que casan a las niñas en contra de su voluntad? ¿Qué medios serían prudentes para que dicha niña concurra? Habría que ver, lo que no puede pasar es, el criterio que hay en tribunales es que se tiene que maximizar la autonomía de las comunidades indígenas. Entonces, si tú estás pensando en limitar la jurisdicción indígena, pues naturalmente que eso contraviene una norma constitucional. Sin embargo, otra vez hay que ir de comunidad en comunidad, caso por caso, y ver por qué están ocurriendo y si es una determinación de alguna autoridad, necesariamente o regularmente si hay instancias a donde podemos recurrir las determinaciones de las autoridades indígenas. No sé si como estuve hablando, entonces no puse mucha atención en algunas preguntas. Entonces si olvidé alguna pregunta, pues si me pasó alguna pregunta, pues con toda confianza. Si la conducta no está considerada por el pueblo
como contraria a sus usos y costumbres, la declinatoria, la jurisdicción indígena, no implicaría impunidad. La pregunta es curiosa, pero básicamente no se da impunidad, porque, insisto otra vez, de que hay hechos que pueden tener una explicación a la luz de una norma penal y que al mismo tiempo tienen explicación a la luz de la comunidad. Habría que ver caso por caso, pero no implica impunidad necesariamente. Habría que ver cuál es el supuesto, pero tampoco no todo es declinación de competencia, porque a veces se piensa que para la solución a ese tipo de situaciones es que los asuntos los conozca la jurisdicción indígena. Y no todo es así, porque a veces se dan situaciones en las que está conflictuada toda la comunidad con un grupo de particulares. Entonces, cuando eso ocurre, ya no tenemos entonces alguna institución al interior de la comunidad que pueda conocer este asunto. Entonces, cuando no tenemos alguna autoridad que pueda conocer el asunto, entonces necesariamente tendría que llegar a la jurisdicción del Estado para que lo conozcan. De hecho, se estableció una superposición del derecho estatal. La reforma constitucional 2001 se establecieron los lineamientos para el caso de incompatibilidad del derecho indígena al derecho legislado. Gracias. Bueno, aquí alcanzo a ver pocas preguntas. Dice Arte que es necesario solicitar un peritaje cultural, ya que es necesario la valoración de sus usos y costumbres. Sí y no. O sea, sí, porque el peritaje antropológico te acerca bastante a lo que es la cultura de una comunidad. Sin embargo, el peritaje antropológico tiene un problema práctico, que hay muchas solicitudes de peritajes antropológicos, las instituciones no tienen antropólogos, y entonces te quedas sin saber cuáles son las tradiciones y cuáles son los valores que protege determinada comunidad. La misma Corte, cuando habla de la toma en cuenta de las especificidades culturales, menciona una serie de herramientas para la toma en cuenta o para llegarte a esa información que son importantes para determinado caso, y menciona informes, declaraciones, visitas in situ y el peritaje antropológico. Entonces, puedes llegar al mismo resultado de conocer las tradiciones de determinada comunidad a través de otros mecanismos y no necesariamente el peritaje antropológico, porque es complicado luego obtener el peritaje antropológico, y a veces hay pocos antropólogos también. No sé si vean ustedes alguna otra pregunta que no veo. Aquí me limita a los últimos comentarios. Me piden acá la bibliografía. Decía yo en un principio que recomiendo amigo Sergio pregunta si es necesario modificar el contenido de la Ley Orgánica Municipal, ya que en el caso de Oaxaca limita las facultades de materia de impartición de justicia.
Este, pues un poquito como para alinearlas al estándar que nos da el segundo constitucional, pudiéramos pensar en, en la ley orgánica municipal, pero también, o incluso la ley de derechos de pueblos y comunidades indígenas también restringe ciertos derechos de las comunidades. Entonces, yo creo que pues el escenario ideal podría ser una reforma, pero sin embargo, lo que yo pienso es que podemos saltarnos esas restricciones aplicando directamente la norma constitucional. Además que además que la ley orgánica municipal fue más pensada en aquellos municipios no de sistemas normativos, entonces, y de ahí que le asignen funciones concretas al síndico, al alcalde y demás, ¿no? A veces, a veces las reformas son importantes porque ayudan a clarificar algunas cuestiones que son importantes, pero a veces apostarle mucho a la reforma a veces es también como que correr el riesgo de que las cosas no salgan bien. Y entonces, tratándose de comunidades indígenas, entre menos se legisle es mucho mejor porque tienes como un parámetro constitucional que te establece como las bases para el ejercicio de ese derecho y sabes de antemano que la jurisdicción indígena tiene sus límites también. ¿Cómo saber cuál es la autoridad, dice Rosalba Zárate Herrera, cómo saber cuál es la autoridad indígena que conocerá el asunto? Pues va a depender del lugar del que haya ocurrido el hecho. Pero yo decía que la Ley de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas tiene algunas normas, algunos artículos que restringen, pero es muy claro en esta cuestión de la competencia. Y respecto a la competencia dice que es competente la autoridad donde hayan ocurrido los hechos. Pero hay que irse al lugar para saber quién es el que ¿qué legislación nos señala cuáles son los bienes que menciona el artículo en estudio? No hay ninguna legislación que menciona cuáles son los bienes y valores protegidos por la comunidad. Es la comunidad quien determina cuáles son esos valores y bienes que protegen ellos para poder sancionar aquellas conductas que atenten en contra de esos valores. ¿Qué valores son? Va de comunidad en comunidad. Podría poner ejemplos de casos resueltos por la comunidad y de aquellos que no pueden resolver por entrar a otra jurisdicción. Bueno, hubo un asunto que tenía que ver con operación de recursos de procedencia ilícita y cuando el primer tribunal unitario de Oaxaca determinó declinar competencia a la comunidad de donde eran originarias las personas involucradas en ese delito, la autoridad no aceptó la competencia porque dijo que esos hechos no forman parte de sus tradiciones y costumbres. Es decir, el delito operaciones de recursos de procedencia ilícita ni lo conocen ellos, ¿no? Había otro asunto que tenía que ver, creo, con cuestiones de delincuencia organizada y la comunidad también no aceptó resolver esos asuntos porque decían que eso no era parte de sus tradiciones. En otro asunto relacionado con Chuapan, le preguntaron a la comunidad si podía resolver un asunto de portación de arma de uso exclusivo del ejército y la comunidad dijo que era parte de sus tradiciones o de su sistema normativo estar sancionando las cuestiones de armas y por lo tanto sí podían juzgar ese asunto de portación de arma, pero que en el caso específico no podían ellos juzgarlo porque la persona era de otra comunidad.
Anaí Sierra se compromete a estar compartiendo material en peritajes antropológicos. Anaí Sierra ha estado emitiendo algunos peritajes antropológicos en materia de jurisdicción indígena, que es bastante interesante. En la comisión de un delito, de un hecho delictivo, si en la comisión de un hecho delictivo se ejecuta en una comunidad indígena en donde el activo no pertenece a esa comunidad, pero el pasivo en ese caso, ¿qué autoridad será competente? La primera condición es de que no es necesario que la persona sea de la comunidad como para que la autoridad del lugar ejerza jurisdicción sobre ella, sobre la persona, y pueda sancionar la conducta. Pero me hacen acordarme de un caso en San Juan Pichicobi, en el Istmo, y lo que pasó ahí fue que un grupo de muchachos originarios de un lugar fueron a otro lugar para robarse unas cabezas de ganado, y esas cabezas de ganado se lo llevaron a un tercer lugar. Entonces eran tres comunidades las involucradas. Entonces el problema era, bueno, ahora ¿quién puede conocer el asunto? Y entonces, pero las autoridades indígenas les dieron una salida bastante elegante, porque en lugar de estarse peleando si le correspondía al lugar donde ocurrieron los hechos, o donde ahora eran originarias esas personas, o te llevaron los animales, lo que hicieron fue juntarse las tres y resolver el asunto. Y una vez que resolvieron el asunto, lo que hicieron fue decirle a la gente del Ministerio Público, decir, nosotros ya fueron y llevaron a este grupo de muchachos y se lo entregaron al Ministerio Público, y le dijeron, esos muchachos cometieron ese delito, pero nosotros ya lo juzgamos y ya lo sancionamos. Entonces te los traemos a ti para que, por si tienes tú alguna otra causa abierta en contra de ellos, pues aquí está, como para que tú puedas proceder. Entonces, así fue como le hicieron en ese asunto. En un asunto, dice Ángeles Morales, en un asunto susceptible de ser conocido por la jurisdicción indígena, que ya está judicializado ante el juez de control, a él le plantean la declaración de competencia. El juez de control puede ordenar pruebas de oficio para saber si el hecho delictuoso es posible ser resuelto por la comunidad. Sí, de hecho, la Corte ha dicho que es un imperativo constitucional de las autoridades desplegar sus funciones para allegarse de información que les permita saber si un asunto es susceptible o no de ser conocido por la comunidad y demás. Puede ser de oficio o a petición de parte. Yo en este asunto que les estoy contando en Zona de Vega lo hice a petición de parte, y hay otros asuntos en un juzgado, creo que fue el juzgado cuarto de distrito relacionado con San Pedro Yolox. El defensor de oficio inició un incidente de declinación de competencia, y entonces el defensor público le pidió al juzgado de distrito que solicitara tales y tales informes, y al final el resultado fue que el juez de distrito aceptó declinar competencia de la comunidad indígena de San Pedro Yolox. La Sala de Justicia Indígena en los asuntos de San José del Pacífico, aquí por Tlacolula, Santana del Valle, hay otro por Sachila, creo, en donde declinó competencia. Lo que hizo la Sala de Justicia Indígena fue investigar oficiosamente la existencia de un sistema normativo que pudiera conocer de esos hechos. En otro reciente asunto relacionado con una sala penal, la cuarta sala penal y sala constitucional de Oaxaca, el juez 11º de distrito le ordenó que la sala investigara oficiosamente, que investigara sobre la existencia de un sistema normativo, y en función del resultado declinar competencia a una agencia de Tamazulapan del Espíritu, allá en la zona Mije,
Y el juez llega a esa conclusión porque él ya había ordenado la realización de un peritaje antropológico y ya sabía de la existencia de un sistema normativo, pero le ordenó además a la Sala Constitucional este, hacer esta investigación. No tengo a la mano el muro de amparo, pero con gusto se los puedo este, proporcionar este, para que lo tengan. Sí, sí, ya lo tengo. El amparo es 1048-2018 del juzgado 11º de distrito en el estado de Oaxaca. Ahí el juez de distrito le ordena a una sala penal y a la cuarta sala penal y sala constitucional investigar la existencia de un sistema normativo. Dice Rosalba, si yo pido que conozca la autoridad indígena, tendría que señalar quién es esta autoridad, por ejemplo, Consejo de Ancianos, o acreditado a través de la pericia antropológica. No tienes que decir qué autoridad, solamente basta con que tú le pidas, pidas el informe yo he estado ocupando informes en lugar de peritajes antropológicos. Y entonces en el mismo informe la misma autoridad te dice quién es quién es la autoridad encargada de conocer de ese asunto, pero no tienes tú la obligación de señalar. En un asunto curioso de eso que les cuento de Sola de Vega, cuando rinde informe la autoridad municipal dice, el presidente dice, aquí no tenemos un sistema normativo interno. Sin embargo, conductas, hechos como el presente asunto, sí los conocemos y esos son competencia directa del síndico, quien los juzga así, así, así. Entonces nos explicó cómo resolvían los asuntos, pero a eso no le llaman ellos un sistema normativo. Tampoco sé qué nombre tengan, pero entonces la cuestión de un sistema normativo puede no ser tan... más bien es infalible. Dice... sí, siempre ha sido, maestra Ángeles Morales, siempre ha sido como la discusión de que si en el sistema acusatorio pueden o no. Yo tengo conocimiento de jueces de control que lo han estado haciendo, y hay una última resolución bastante interesante que lo comentaremos en su momento. Es necesario que pida la declinación de competencia hable el dialecto de la comunidad o basta con que sea originario de la comunidad. Primero, David, es incorrecto dialecto, lo correcto es lenguas indígenas o el zapoteco, mixteco, triqui, como lo quieras llamar. Pero no es condición porque para la cuestión de saber si una persona es indígena o no, no es necesario que hable la lengua. Está el criterio de la autoadscripción, que ha salido bastante, que es un criterio criterio sostenido por la Suprema Corte de México, pero también está la cuestión de autorreconocimiento y autoidentificación que significan lo mismo, pero que son empleados por el sistema de Naciones Unidas y por la Corte Interamericana. Pero entonces no es necesario que hablen la lengua del lugar. Dice Anaí Sierra, hola Lick, tengo una duda respecto de dónde se encuentra regulado o reglamentado el peritaje. Un compañero trató de emitir un peritaje en la etapa inicial, como lo hicimos en el caso de Oaxaca, pero aquí en la Ciudad de México no lo dejaron. Pues concretamente una norma en sí no lo hay, sino que más bien el sustento constitucional está en el artículo 2 constitucional, donde habla que cuando una persona indígena esté en un procedimiento legal se deberá de tomar en cuenta las especificidades culturales. Y la toma en cuenta de las especificidades culturales, si nos vamos a un poquito lo que eso implica, a través de interpretaciones que ha hecho la Corte, nos ha dicho que, entre otros
elementos que podemos utilizar es el peritaje antropológico para allegarnos y saber cómo están las tradiciones y costumbres de determinada comunidad. Rogelio Navarro, estoy hablando del libro que se llama La justicia penal indígena en México. No está en línea, solamente lo pueden adquirir mediante pedidos, creo. Pero te recomiendo que sí está en línea y te puede servir bastante para seguir abundando en estos temas. Pues bueno, el maestro jurista del futuro me hizo el favor de enviarme una serie de lineamientos para para esta transmisión, y indicaba un tiempo determinado para la exposición y otro tiempo específico también para la cuestión de estar respondiendo las preguntas. Ahí en los comentarios les voy a poner ahí el link de los documentos de los que he estado mencionando. Y pues bueno, pues nuevamente yo les agradezco bastante que me acompañen, que nos hayan acompañado, y pues no me queda más que darles las gracias al maestro jurista del futuro, que no voy a revelar su identidad, pero le mando afectuosos saludos a todo el equipo de colaboradores también, y saludos a todos ustedes, y pues muchas gracias, sigo a sus órdenes. Hay cualquier duda que exista, podemos seguirlo platicando, y ya revisaré todas las cuestiones que ustedes hicieron el favor de comentar o de preguntar, y procuraré en la medida de mis posibilidades irlas respondiendo. Pues muchas gracias, que tengan buena tarde, saludos. Por ahí está el programa de quienes siguen en el transcurso de semana. Hoy me tocó la fortuna de ver esta semana. Pues muchas gracias, y pues que tengan buena tarde.